noches. En esta conferencia que voy a desarrollar, este año las conferencias van a estar todas relacionadas al tema del orden natural. Y en este caso particular, sobre un tema muy actual y muy importante, que es la ecología, que aparentemente, como se va desarrollando, pareciera ser que la ecología está presentada como algo en contra del orden natural, y la realidad nos muestra todo lo contrario. Verdaderamente una sana ecología tiene que estar fundamentada en el orden de la misma naturaleza. Intentaré desarrollar eso siguiendo 3 puntos y siguiendo a un autor, Antonio Porras, en un artículo, un escrito que él tiene, Visión Cristiana de la Ecología, en donde muestra claramente cómo el cristianismo precisamente puede permitir una visión verdadera, real y concreta de lo que es la ecología. Primero, como introducción, presentaré un poco la situación actual. El mundo de hoy es testigo de increíbles contradicciones. Vemos por un lado realizaciones que son espléndidas, llevadas a cabo adelante por el hombre. Por otro lado, podemos ver inclusive masacres humanas inconcebibles que se van dando en distintos pueblos, en distintos lugares del planeta. También se pueden ver avances científicos que son deslumbrantes, todo lo que es la tecnología. Hoy en día a día nos sorprende y cada vez casi que nos maravilla. Y por otra parte, podemos ver contradictoriamente un creciente deterioro ético de la moral, del comportamiento de las personas humanas. Podemos encontrarnos de repente con gestos altruistas de una grandísima generosidad, y en otras partes egoísmos que son más que evidentes, donde inclusive cuestan el sufrimiento, el sacrificio y el dolor de poblaciones humanas de distintos lados. Bueno, todo esto, toda esta realidad, fíjense, siempre es protagonista el hombre y también es causa de los problemas que se van suscitando. El hombre que por un lado domina la naturaleza y que por otro lado aparentemente uno ve que la destruye. El hombre que, por ejemplo, se esfuerza y trabaja por la expansión de la economía, pero también podemos ver cómo continúan las exclusiones, sobre todo para exclusiones económicas para regiones que son subdesarrolladas o el tercer mundo, como se solía decir. El hombre que en la actualidad propone una globalización, pero a la vez en muchos lados persiste en actitudes fundamentalistas e inclusive exaltadas. El hombre que muestra un gran interés por la calidad de vida. Por otro lado, también promueve la cultura de la muerte, que le llamó ya el Papa Juan Pablo II, el aborto, la eutanasia, la manipulación genética. Uno de esos tantos campos controvertidos, porque yo he mencionado algunos, los más evidentes o más comunes, uno de esos tantos campos controvertidos es el de la ecología. Fíjense, pero no solo por lo que se refiere a la defensa de la naturaleza, no solo por lo que se refiere al cambio climático, no solo por lo que se refiere a la destrucción de la capa de ozono y del medio ambiente, sino especialmente por la relación que este cuidado, como se dice hoy en día, de la casa común, tiene con la pobreza y el desarrollo. Las agresiones a la vida, la depredación de los recursos, la globalización de la injusticia y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Entonces, con esto podemos comprender que el problema ecológico es complejo y va mucho más allá de lo que pueda ser la relación de la persona con el medio ambiente o la protección de los grandes espacios naturales. Vemos también cómo las ideologías, los intereses políticos y económicos, la lucha por la supervivencia de muchas poblaciones y por otro lado una ansiedad desbordada en
búsqueda del bienestar, todo eso tienen su responsabilidad en una escala de valores donde no ocupa el primer lugar la búsqueda del bien común y la defensa de los derechos fundamentales de la persona, como pueden ser los derechos de su dignidad, los de su libertad y los de su propia vida. El Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, nos brinda unas palabras muy clarificadoras en este sentido, en un mensaje que dio para la Jornada Mundial de la Paz en el año 1990. Ese mensaje es sumamente esclarecedor. Es una de las presentaciones sobre el tema de la ecología más completas que hay en la Iglesia Católica. Decía el Papa Juan Pablo II, hoy la cuestión ecológica ha tomado tales dimensiones que implica la responsabilidad de todos. Los verdaderos aspectos de la misma que he ilustrado indican la necesidad de esfuerzos concordados a fin de establecer los respectivos deberes y los compromisos de cada uno, de los pueblos, de los estados y de la comunidad internacional. Esto no solo coincide con los esfuerzos por construir la verdadera paz, sino que objetivamente los confirma y los afianza, incluyendo la cuestión ecológica en el más amplio contexto de la causa de la paz en la sociedad humana. Uno se da cuenta mejor de cuán importante es prestar atención a lo que nos revelan la Tierra y la atmósfera. En el universo existe un orden que debe respetarse. La persona humana, dotada de la posibilidad de libre elección, tiene una grave responsabilidad en la conservación de este orden, incluso con miras al bienestar de las futuras generaciones. La crisis ecológica, repito una vez más, es un problema moral. Y después también podemos ver en otro documento del Papa Juan Pablo II, la exhortación apostólica Solicitud de Redes Sociales, que va mostrando las señales de nuestro tiempo y en donde subraya, por ejemplo, el Papa dice que nuestra humanidad actual, por ejemplo, ha desarrollado una mayor conciencia acerca de la utilización de los recursos de la naturaleza y también ha desarrollado una seria preocupación ecológica. Pero además de eso, también se advierte que el tema ecológico no puede separarse, no puede desvincularse de la solidaridad universal. El bienestar del hombre y de la mujer depende no solo de la solución de los problemas medioambientales, sino, fíjense, de la consecución de una personalidad completa, íntegra y madura. La solución va por la educación y por la formación de la persona humana. Entonces, como para concluir esta introducción, hay que decir que la respuesta ante este tema ecológico tiene que ser evangélica, íntegra y tiene que ser positiva. No se trata solo de evitar una catástrofe, que es lo que uno ve por todos los medios que promueven, porque están estos grandes problemas, por ejemplo, climáticos. Tenemos que evitar una catástrofe, salvar al mundo. Es lo que solemos escuchar. La verdadera solución se trata de dar a la creación entera su propio sentido teológico y evangélico. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar ahora en el resto de la exposición. Para comenzar en esta solución, voy a tomar algo de la exposición anterior que ustedes tienen ahí copia en sus manos. El padre Pierre Martínez nos habló de qué es lo que es el orden natural. Voy a tomar de ahí la definición y una explicación siguiente que él puso. Dice, el orden natural es la unidad armónica que existe en todos los seres del mundo, material y espiritual, puesta por Dios, por la cual se disponen las cosas para lograr el fin para el que han sido creadas. Eso es propiamente el orden natural. Y lo que podemos observar es que todo está hecho con una perfección y un acabamiento que son exquisitos.
desde lo más simple hasta lo más complejo. Y salta a nuestra conciencia el hecho de que todos los seres inteligentes y los seres que no son inteligentes, tienen esencias determinadas, a lo que nosotros llamamos, tienen su propia naturaleza. Y por ella obedecen a un plan establecido. A eso es lo que le llamamos el modo natural de obrar. Se mueven obedeciendo leyes determinadas y exactas. Bueno, ese orden precisamente nos habla de una sabiduría que ordena las cosas. Un ser perfecto que no solamente crea, sino que lo hace con perfección y con acabamiento. Pero también que gobierna y dirige y lleva las cosas a su término, lleva las cosas a su fin. El orden natural lleva necesariamente a descubrir un ordenador, al ser que crea, ordena y dirige las cosas de modo perfecto con una finalidad consecuente. El orden natural conduce al hombre a que levante la cabeza, a que de los efectos se remonte a la causa, de lo participado llegue al participante, la perfección limitada al principio de toda perfección. Por el descubrimiento del orden natural, fácilmente podemos remontarnos a Dios como principio y causa universal de todas las cosas, como principio perfecto, como origen acabadísimo de todo lo creado, como gobernador sapientísimo y conservador de todo lo ordenado, como fin al que todo lo creado tiende. Entonces, el primer punto que voy a desarrollar es cómo la ecología está unida al plan creador de Dios. Los relatos de la creación presentan al hombre dentro de la naturaleza con la que guarda una relación de solidaridad, por el hecho sencillamente de tener un mismo creador y estar ordenado junto con ella, el hombre y toda la naturaleza, estar ordenado a la gloria de Dios. La actitud del hombre ante el mundo no puede ser una actitud de independencia y de oposición, sino muy por el contrario, tiene que ser una actitud de compromiso, porque es una realidad, la naturaleza es una realidad que forma parte de su casa y de su misma existencia. Porque la naturaleza no solo que enmarca la vida del hombre, sino que de algún modo forma parte de la misma vida del hombre. Al mismo tiempo, el hombre es en cierta medida distinto del mundo. Leemos en el primer capítulo del Génesis la presentación escalonada del relato de la creación y que sitúa al hombre en la cima de la creación visible. Eso está en el libro del Génesis, en el primer capítulo, versículos 1 al 31. Pero todavía mucho más significativa es la manifestación de la intención de Dios al crear el hombre y las indicaciones que hace después de crearlo. Brevemente se los leo, que es Génesis capítulo 1, versículo 29. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Entonces el hombre, creado así a imagen de Dios, es colocado a la cabeza de toda la creación visible, y toda esta creación visible está a su servicio y refleja, porque dice Dios que lo crea a su imagen, y refleja esa imagen de Dios de esta manera, a través del dominio de todos los seres vivos. En otras palabras, bajo un cierto aspecto se puede decir que el hombre es imagen de Dios porque domina, porque refleja sobre el mundo el poder creador y la inteligencia gobernadora de Dios.
el relato del Génesis también resalta la llamada de Dios a someter la tierra. Esta vocación, que es el cuidar y el cultivar el paraíso, se inscribe en la llamada primordial a la existencia, cuyo fin es la comunicación del hombre con Dios. El plan divino originario consistía en que el hombre, viviendo en armonía con Dios, con los demás y con el mundo mismo, orientase al Creador no solo su propia persona, sino también el universo entero, de modo que la creación diera gloria a Dios a través del hombre. La función de dominio sobre el mundo encuentra una adecuada expresión en el concepto de administración. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia que realizó en el año 2000, una audiencia general, dice: el concepto de administración nos pone en relación con la parábola de los talentos. El hombre, al final de su vida en la tierra, tendrá que dar cuentas de la administración de la creación como un talento recibido. Entonces, el dominio del hombre sobre la naturaleza no es un dominio absoluto, no es un dominio despótico, sino que es un dominio participado y tiene que ser un dominio virtuoso. El mundo debe ser considerado no como algo que no tiene dueño, sino como patrimonio de la humanidad y, por tanto, su uso debe redundar en beneficio de todos. La buena administración exige al hombre, como imagen de Dios, participar de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios sobre el mundo. Es decir, relacionarse con la tierra, relacionarse con la naturaleza, con la misma actitud de Dios creador, que no solo es omnipotente, sino que también es providente y con una providencia amorosa. Acoger el don de la creación lleva en un primer momento a conocer los ordenamientos intrínsecos que han sido ya trazados por el mismo Creador, los cuales son señales de orientación a las que debemos atenernos como administradores de su creación, decía el Papa Benedicto XVI en un discurso en el año 2008. El hombre recibe el poder de dominar el mundo, pero no para destruirlo, sino para convertirlo en el jardín de Dios y así también en un jardín para el hombre. Decía el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici: es cierto que el hombre ha recibido de Dios mismo, el encargo de dominar las cosas creadas y de cultivar el jardín del mundo, pero esta es una tarea que el hombre ha de llevar a cabo respetando la imagen divina recibida y, por tanto, con inteligencia y amor, debe sentirse responsable de los dones que Dios le ha concedido y continuamente le concede. El hombre tiene en sus manos un don que debe pasar, y si fuera posible, incluso mejorado, que debe pasar a las generaciones futuras que también son destinatarias de los dones del Señor. Entonces, resalta esa función de dominio, pero como administrador, no como dueño, sino como administrador que debe cuidar, conservar y en la medida de lo posible mejorar la misma naturaleza o la misma creación que ha recibido de manos del Creador de Dios. Entonces, reconociendo esas estructuras racionales de la creación, o sea, el orden natural, el hombre podrá reconocer los límites de su obrar. El primer límite que el hombre tiene en su obrar, en su acción humana sobre el mundo, el primer límite es el mismo hombre, porque no debe hacer uso de la naturaleza contra su propio bien, el bien de su prójimo y el bien de las futuras generaciones. Esa es ya la primera limitación. Segundo límite son los seres creados, es decir, la voluntad de Dios expresada en su naturaleza. Al hombre no se le permite hacer lo que quiera y como lo quiera con las criaturas que lo rodean. Al contrario, el hombre debe cultivarlo
y debe custodiarlo, como enseña la narración bíblica también de la creación en el libro de Génesis 2:15. El hecho de que Dios dio al género humano las plantas para comer y el jardín para cuidarlo, implica que la voluntad de Dios debe ser respetada cuando se trata de sus criaturas. Están confiadas a nosotros y no simplemente a nuestra disposición. Por esta razón, el uso de los bienes creados implica obligaciones morales, decía el Papa Juan Pablo II en un discurso del año 1990. Existe un nexo muy estrecho entre el respeto a la persona y la salvaguardia de la creación. Decía el Papa Benedicto XVI en una homilía por la Jornada Mundial de la Paz del año 2010, los deberes respecto al medio ambiente se derivan de los deberes para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los demás. Si el hombre se degrada el entorno en el que vive. Si la cultura tiende a un nihilismo, si no teórico, al menos práctico, la naturaleza no podrá menos de pagar las consecuencias. De hecho, se puede constatar un influjo recíproco entre el rostro del hombre y el rostro del medio ambiente. Cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Entonces vemos cómo la ecología va de la mano con la obra de la creación que ha salido precisamente de las manos de Dios, y el hombre tiene la obligación de administrarla, de cuidarla y no de destruirla. Pero para hacer completa esta visión, vamos a ver el segundo punto, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es el pecado que el hombre introduce y cómo eso introduce un desorden. Y la otra es la redención que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo y cómo eso también no solamente redime el hombre, sino que ordena la misma creación. El pecado original no solo rompió la armonía entre Dios y el hombre, sino que también rompió la armonía del hombre con la creación. En el Génesis, la maldición de Dios sobre la tierra tiene su origen en el pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y la crisis ambiental no puede considerarse solo como la consecuencia de un error técnico. Es sobre todo el resultado de la voluntad humana que, en lugar de tratar la naturaleza en obediencia a la ley natural, ha decidido utilizarla como medio para exaltar el propio poder y bienestar. El problema ecológico es un problema moral. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II. Solamente conjugando el desarrollo científico con la dimensión ética del hombre, el hombre será capaz de promover el ambiente como casa y como recurso en favor del hombre y de todos los hombres. Eso está tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el número 465. La tarea ecológica debe iniciar por un cambio de tipo espiritual y moral. La ecología interior es condición necesaria para solucionar la ecología exterior. La ecología interior permite y tiene como fruto el cambio moral de la persona, un nuevo modo de actuar en relación con los demás y con la naturaleza. La superación de las actitudes y estilo de vida conducidos por el egoísmo, que son la causa del agotamiento de los recursos naturales. La tutela del medio ambiente será considerada eficazmente como una obligación moral que incumbe a cada persona y a toda la humanidad. No será apreciada solo como una cuestión de interés por la naturaleza, sino de responsabilidad de cada hombre ante el bien común y los designios de Dios. Finalmente, por la redención, no solo el hombre es reconciliado con Dios, sino que también el mundo visible adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la sabiduría y del amor, dice el Papa Juan Pablo II en la carta encíclica Redemptoris Hominis. La redención de Cristo alcanza a toda la creación. En Cristo, el cristiano encuentra la verdad sobre el dominio de la creación.
un dominio que es servicio, un ocuparse amorosamente en el embellecimiento de lo creado, que implica también maximizar su provecho. Con la redención, el cuidado de la creación no es otra cosa que la participación de los hombres redimidos por Cristo, identificados con Él en la obra redentora de Dios. Y el último punto, antes de la conclusión, es que esta visión cristiana no es solamente para la antigüedad, no es solamente tampoco para el tiempo presente que estamos viviendo, sino también con una mirada puesta en el futuro, porque la esperanza cristiana se relaciona directamente con la ecología. La visión cristiana acerca del dominio del hombre sobre la creación sería incompleta si no se tiene en cuenta la dimensión escatológica, la dimensión de los últimos tiempos. La esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva no conduce al cristiano a despreciar el mundo, sino que por el contrario, para la mayoría de los cristianos, el camino de la salvación pasa a través de la santificación de las realidades terrenas. La espera de las verdades últimas para el cristiano no es una simple expectación de un futuro lejano, sino que es, decía el Papa Benedicto, performativa, quiere decir que da forma. El futuro transforma y da sentido al presente. Por ello los cristianos no pueden desentenderse de las cosas terrenas, en particular no pueden desentenderse de los problemas ecológicos, a causa de la espera de un cielo y de una tierra nueva, sino que esa misma esperanza los estimula a esforzarse con perseverancia, ordenando las realidades terrenas según el mismo designio de Dios. La dimensión escatológica de la nueva creación entraña el esfuerzo del hombre por renovar el mundo a través de su trabajo, algo que solo es posible si el hombre se renueva interiormente, si trata de identificarse con Cristo para ponerlo en la cumbre de todas las actividades humanas. Y con esto concluyo. Desde la perspectiva cristiana, la vida de los demás seres tiene un gran valor, pero no se trata de un valor opuesto al de la persona. Por el contrario, el valor de la vida animal y vegetal adquiere su pleno sentido solo si se pone en relación con la vida de la persona humana. La ecología física, que protege y perfecciona las condiciones materiales del medio ambiente, debe orientarse a la ecología humana, que busca lograr un ambiente natural y humano adecuado a la dignidad del hombre actual e incluso de las generaciones futuras. Existe una alianza indestructible entre ser humano y medio ambiente. También es importante favorecer una ecología humana capaz de hacer que los ambientes de trabajo y las relaciones interpersonales sean dignos del hombre, decía el Papa Benedicto XVI a una empresa romana de energía en el año 2010. En consecuencia, la medida y el criterio de fondo del horizonte ecológico a nivel regional y mundial deben ser la perfección de la persona en cuanto persona en todas sus dimensiones. El hecho de otorgar a la persona el valor principal, lejos de implicar un perjuicio para la naturaleza, es el fundamento de su verdadera valoración. Si falta el sentido del valor de la persona y de la vida humana, aumenta el desinterés por los demás y por la tierra, decía el Papa Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 90 que yo le hacía referencia. Y el Papa Benedicto XVI decía que la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y al hacerlo, no solo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es necesario que exista una especie de ecología del hombre bien entendida. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Así como las virtudes humanas están interrelacionadas,
De modo que el debilitamiento de una pone en peligro también a las otras, así también el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la naturaleza. Eso está en la encíclica Caritas in Veritate, el número 51. Entonces, como ven, la Iglesia no está en contra de la ecología, el mismo orden natural tampoco está en contra de la ecología, sino que, muy por el contrario, respetando los designios, el plan del Creador, del hombre y de la naturaleza humana, lo que se logra precisamente es llevar adelante una verdadera ecología, una sana ecología para el hombre. Y como conclusión, sencillamente, les sugiero cosas que pueden, si a ustedes les interesa, profundizar un poco más. Está este artículo que les dije, Visión Cristiana de la Ecología, de Antonio Porras, o otro artículo, La crisis ecológica, un desafío para la Iglesia, del cardenal Carlos Amigo Vallejo, y si no, este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 90 del Papa Juan Pablo II, que verdaderamente trata de modo íntegro y completo la cuestión ecológica. Y después siempre se puede consultar el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que también nos aclara en estos temas. Muchas gracias.